Machángara de menta, eres mi río, atraviesas mi pecho y no los prados. Agua de historias y lágrimas de siglos, mortaja de crepúsculos ahogados. Fragmento del poema de Jorge Carrera Andrade, 1976, quien lo describe como el río de sus amores, el cual lo inspira rimas sin parar. Pero aquel río de menta, cristalino y transparente, pasó a ser una cloaca olvidada. El río Machángara constituye un espacio que atraviesa la ciudad y es de importancia sustancial para la misma. Al río le dan nacimiento 4 quebradas: Ortega, Xanxayacu, Río Grande y Capulí, o Machángara, del que toma el nombre al unirse los 4 afluentes. Tiene un recorrido de 22 kilómetros aproximadamente, para después hacer la descarga de sus aguas en unión con las del río San Pedro en el sector de Nayón, formando así el río Guayabamba, que a su vez deposita sus aguas en el río Esmeraldas, para terminar en el Océano Pacífico. A finales del siglo XIX, los límites de Quito eran los siguientes: entre las faldas del Panecillo al sur, al sector de la cantera de San Roque al oeste, el campo El Elegido al norte y al este las faldas del Itzimbía, perímetro atravesado de norte a sur por el Machángara. Durante estos primeros momentos, las zonas aledañas al río se dedicaban a 2 actividades precisas: la ganadería y la agricultura, pues se daba toda clase de cultivos por la calidad de la tierra y la facilidad del cultivo. Con respecto a la ganadería, el Machángara era el bebedero preferido por vacas, gallinas y cerdos, e incluso la crianza de peces de todos los colores. Además, que en la principal fuente de agua era para el uso doméstico de los campesinos. En este tiempo, el río era un punto focal de encuentro de todos los quiteños, por lo que era de las zonas más seguras que existían en el Quito colonial. No obstante, a medida que la población se extendía, las necesidades de agua también, y la seguridad, a su vez, fue desapareciendo. Tal fue la necesidad de evitar que los niños se alejen del sector que se comenzó a inventar historias de fantasmas que los mantengan alejados, siendo el lugar de reunión de las lavanderas quiteñas, quienes eran afamadas por ser las más informadas de la vida de la alta alcurnia de la ciudad. Ellas eran las encargadas de contar varias de estas leyendas, razón por la cual Carrera Andrade califica a sus aguas como de historia, pues fue el hogar de leyendas como el fantasma del molino del río Machángara y, además, el centro de comunicación de toda la ciudad quiteña. Más tarde, estas historias de fantasmas, que solo buscaban alejar a los niños, se volvieron verdaderos relatos de terror, pues en primer término, la gente comenzó a arrojar los primeros desechos contaminantes al agua, y poco a poco, ganaderos, agricultores y lavanderas fueron desapareciendo, y dejando como resultados desechos de toda clase, incluyendo cuerpos humanos, cuya última morada fue el cauce del río. A medida que va llegando la modernización a Quito en 1906, a través de la construcción de los molinos del censo en las orillas del Machángara, datan las primeras muestras de industrialización. En los molinos se producía harina de gran cantidad, con la finalidad de poder alimentar a una población creciente que pasaría de sus límites a expandirse hacia las colinas, tanto al norte como al sur de Quito. Quito daba la bienvenida a la industria y rompe por completo esta relación de vecinos con el río, agregando una nueva función para el río, que consistía en ser el desfogue de todos los desechos industriales de la zona, que tiempo después recibirá el nombre Parque Industrial. Cabe recalcar que todos estos desechos no recibían un tratamiento previo.
Actualmente el estado del río Machángara es uno de alta contaminación, especialmente en su tramo medio. Este no es utilizable de ninguna manera y produce altos impactos ambientales como afectación en la flora y fauna. Asimismo, la proliferación de enfermedades especialmente relacionadas con la salud pública. Es por ello que el municipio de Quito ha declarado en emergencia una zona del río Machángara, ya que en ella existen predios aledaños al río con riesgos inminentes de derrumbe. La zona refleja las consecuencias de la forma en la que se eliminan las aguas residuales de la capital. Esta agua va a parar sin ningún tipo de filtro a los ríos que atraviesan el distrito, siendo así que el sistema de alcantarillado no produce ningún tipo de saneamiento y estas aguas son conducidas directamente a ríos y quebradas donde sirven como focos de contaminación. Por ello es que hoy podemos encontrar desechos sólidos, laderas inestables, descargas informales, infraestructuras públicas sin mantenimiento por años, árboles a punto de colapsar y saneamientos informales en las quebradas. Son los problemas que han llevado al municipio a declarar en emergencia 15 zonas de las orillas del río Machángara. Ahora bien, quiero compartir con ustedes qué se ha hecho en respecto a esta cuestión en materia de derecho ambiental. Tenemos la Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental. Esta tiene el objetivo de controlar y además sancionar a quienes atenten contra el ambiente. Así es como lo expresa el artículo 1, donde prohíbe rotundamente la exposición de contaminantes a la atmósfera que pueden perjudicar a la vida humana, lo cual hace hincapié a sus definiciones de potentes contaminantes en procesos tecnológicos, es decir, en fábricas, generadores de vapor, plantas termoeléctricas, quema a cielo abierto, entre otros, y demás productos que atenten contra la salud humana. Asimismo, uno de los controles en cuanto a la contaminación de aguas que prohíbe que la ley acorde a la prevención y control de la contaminación de aguas debe estar vigilada por la autoridad competente, con sus correspondientes normas técnicas respecto a las aguas residuales que contengan contaminantes y que estos sean nocivos para la salud y la vida humana. De la misma forma, quiero contarles sobre las ordenanzas municipales. Tenemos la número 0332. La Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito. Este establece los deberes y derechos del cumplimiento de las y los ciudadanos, empresas, organizaciones y de quienes transiten por el territorio con los fines de prevenir y evitar los peligros que causen los residuos en el ambiente. De igual manera, se trata de mitigar y minimizar el impacto a la salud y el ambiente que generan los residuos sólidos. Dentro de esta ordenanza encontramos la recolección especial de residuos orgánicos, asimismo la disposición de la separación debida e inmediata de desechos y la recolección especial de residuos infecciosos de animales. Asimismo, esta hace mención a la prohibición de residuos tóxicos y peligrosos hacia los ríos. Otra ordenanza importante que hace alusión a la gestión del medio ambiente es la 213, que establece la protección de cuencas hidrográficas. Estas son las que se abastecen al municipio del Distrito Metropolitano de Quito y cuentan con la participación de entidades competentes cuyo objetivo es optimizar el uso de aguas, el saneamiento ambiental, agrícola, industrial, energético y recreacional. Esta ordenanza lo que busca es la rehabilitación de los ríos y las cuencas que han sido por mucho tiempo afectadas y es una de las evidencias más potentes de impactos ambientales. Medidas de prevención en contra de la contaminación del río Machángara para asegurar su conservación a largo plazo. Primero, fomentar la cultura del reciclaje y regular la gestión de residuos sólidos, con el fin de mejorar la calidad ambiental y preservación del río. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha implementado la Estrategia de Resiliencia de Quito, que tiene entre sus objetivos la promoción de una gestión integral ambiental de residuos y de riesgos. Segundo, controlar la actividad minera para evitar el vertido de sustancias tóxicas.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador se encarga de establecer procesos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras pueden tener sobre el ambiente. Además, el plan de manejo ambiental que se presenta en los estudios de impacto ambiental puede incluir medidas específicas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua como el río Machángara. Tercero, establecer áreas protegidas alrededor del río para preservar su biodiversidad y evitar la tala de árboles en las zonas aledañas. El Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad en el Distrito Metropolitano de Quito tiene como objetivo fortalecer la gestión ambiental y de residuos en la zona y promover prácticas sostenibles en las comunidades aledañas al río. Estas medidas buscan preservar y proteger la biodiversidad del río y su cuenca hidrográfica para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, existen planes de manejo para el Parque Nacional Cajas, el Parque Nacional Natural Purac y las áreas protegidas de la subcuenca del río Machángara. Cuarto, prohibir las descargas industriales en el río Machángara y vigilar su cumplimiento. El Ministerio del Ambiente y Agua es el encargado de establecer los requerimientos necesarios para la prevención de la contaminación del agua, y en este sentido se han establecido normas y regulaciones ambientales en Ecuador, que establecen límites y criterios técnicos de calidad del agua para descargas industriales. Además, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito se encarga de vigilar y controlar las descargas al río mediante la implementación de programas y proyectos de saneamiento ambiental en la zona. Quinto, promover la agricultura sostenible y la buena gestión de los residuos agrícolas que pueden contaminar el agua. Se han tomado medidas en la zona. Por ejemplo, se han llevado a cabo programas de educación ambiental para fomentar las prácticas agrícolas sostenibles y las implementaciones de sistemas de gestión de residuos sólidos en fincas y cultivos. Además, existen iniciativas para promover la agricultura orgánica y ecológica en el área que fomentan el uso de abonos y pesticidas naturales, reduciendo así la contaminación del agua. Sexto, sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el río Machángara y cómo cada uno puede contribuir a evitar su contaminación. Se pueden llevar a cabo campañas de concientización ambiental en la zona. Estas campañas pueden enfocarse en cómo los residuos pueden contaminar el agua y cómo una buena gestión de estos residuos puede ayudar a prevenir la contaminación. De igual forma, se puede promover prácticas sostenibles en el uso del agua y en la gestión de residuos sólidos y líquidos para reducir los impactos negativos en la calidad del agua. Séptimo, establecer sistemas de monitoreo regulares de la calidad del agua en diferentes puntos del río Machángara. Esto permitiría una caracterización adecuada de los recursos hídricos y la identificación de problemas potenciales de contaminación. Además, también se pueden establecer puntos de tratamiento para el río y crear sistemas de alerta temprana que permitan una respuesta rápida a condiciones de alta contaminación. Estas iniciativas contribuyen a proteger la salud del ecosistema del río y asegurar la disponibilidad de agua de calidad para las comunidades que dependen de él. La Ley de Gestión Ambiental se expidió en 1999. La Ley Ambiental fue promulgada el 10 de septiembre del 2010. Cabe señalar que dentro de esta ley uno de los objetivos específicos es cumplir lo que manda la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 1 de la presente ley establece los principios y directrices políticas ambientales, determina las obligaciones y responsabilidades, niveles de participación de sectores tanto público y privado. En la gestión ambiental señala los límites permisibles y controles y sanciones en la materia. Además que dentro de esta ley se establece el impacto ambiental, considerando cuáles son sus impactos y controles para una actividad que ponga en riesgo al ambiente. Estableciendo además de esto, se realizará estudios a los planes y proyectos donde sus actividades afecten al ambiente. Se evaluará el impacto ambiental compuestas por las siguientes estipulaciones de acuerdo al artículo 23, que son la estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. También las consideraciones de tranquilidad pública, tales como el ruido, vibraciones, olores, emisiones, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental.
Uno de los aspectos medulares a mi consideración que se encuentra dentro de la ley se establece que toda persona natural o jurídica está obligada a comunicar de los daños que sufre el espacio ambiental, por lo cual se deberá informar a la autoridad correspondiente. De igual manera, en el artículo 40, toda persona natural o jurídica, en el curso de sus actividades empresariales o industriales, estableciere que las mismas puedan producir o estén produciendo daños ambientales a los ecosistemas, están obligadas a informar sobre ello al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Dentro de esta ley, cabe recalcar que se debe informar a la comunidad para realizar actividades o proyectos por parte del Estado que se encuentren inmersos para producir impactos ambientales, por lo cual se deberá realizar a la autoridad competente peticiones o deducciones de sus acciones. Por lo que los derechos ambientales conceden a la persona natural o jurídica denunciar por la violación del ambiente que se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador. De igual manera, en el artículo 41, con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concede la acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas del ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución. De esta manera, quienes se sienten afectados de manera directa o indirecta de acuerdo con lo que manda la Constitución del Ecuador, ya sea por acción u omisión dañosa, se podrá interponer ante el juez acciones por daños y perjuicios, tal y como manda la Ley de Gestión Ambiental.